Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Espero que disfruten el episodio del día de hoy. Cabe aclarar que las obras utilizadas en este video, imágenes, música y fragmentos de otros vídeos, no son de mi pertenencia. Lo único que me pertenece es la historia del fanfic. He estado ocupado trabajando y no siempre he tenido el tiempo necesario para traerles capítulos con mayor frecuencia. Sin embargo, he logrado abrir pequeños espacios en mi agenda para poder traerles nuevo contenido, editarlo y añadirle música para su mayor disfrute. Además, actualmente estoy aprendiendo a utilizar el editor de video en la computadora. Sin más preámbulo. Que comience el video. Antes de que comience el video, me gustaría comentarles que más adelante estaré realizando un video especial para responder cualquier pregunta relacionada con el fanfic. En ese video también aclararé las técnicas del protagonista, sus debilidades y algunos puntos que quizá no hayan quedado del todo claros. Si tienen dudas o curiosidad sobre la historia, los invito a dejar sus preguntas en los comentarios para poder resolverlas en ese video especial. Ahora sí, sin más. Que comience el video. Capítulo 18. Desde el cielo, las nubes se extendían por debajo de nosotros, formando un mar blanco y estable. El viento golpeaba con fuerza mientras Geto anunciaba, con su tono despreocupado habitual, la llegada a la base. El espíritu maldito con forma de murciélago comenzó a descender poco a poco, adentrándose en las nubes. La visibilidad era casi nula al principio, hasta que, gradualmente, el suelo se volvió visible. Un extenso bosque apareció bajo nosotros. En su interior, oculto entre la vegetación y la piedra, se distinguía un monte. Allí se encontraba la base, camuflada tras una pequeña entrada dentro de una cueva. Cuanto más nos acercábamos, más lento descendía el murciélago, hasta finalmente detenerse frente a la entrada. Mahito y Jogo nos esperaban allí. Mahito mostraba una expresión relajada, divertida, como si la situación le resultara entretenida incluso antes de comenzar. Jogo, en cambio, mantenía el rostro rígido, con una expresión fría y distante. Geto fue el primero en hablar. Vaya, dijo con una sonrisa exagerada. Todo tranquilo por aquí mientras no estaba. ¿Qué tal te la pasaste sin mi Jogo mientras soltaba unas pequeñas carcajadas? Mientras baja del espíritu. Geto saludó de manera casi cómica, levantando la mano con ligereza, como si se tratara de un reencuentro casual. Mahito respondió con una leve sonrisa, la verdad es que estuvo muy tranquilo. Jogo no contestó pero se veía un poco molesto por el comentario anterior de Geto. Antes de que Geto pudiera continuar parloteando, Jogo interrumpió su parloteo y preguntó con seriedad. ¿Y la maldición que fueron a buscar? Preguntó con voz seca. Geto dejó de sonreír. Miró al frente y dirigió su mirada hacia Jogo. Hubo un percance. Mientras hablaba, giró uno de sus ojos hacia un costado, en dirección al espíritu maldito de fuego azul que se mantenía apartado, observando en silencio. Algo no salió como pensaba. Luego volvió a mirar a Jogo. Jogo comprendió de inmediato. Su mirada se desplazó hacia mí, desplazó nuevamente su mirada en dirección a Geto mirándolo fijamente. Yo antes de avanzar salté del lomo de la gran maldición del murciélago y di un par de pasos hacia adelante. Detrás de mí, la maldición que nos había transportado comenzó a deshacerse, derritiéndose en un líquido negro que se evaporó lentamente en el aire. Jogo apartó la mirada de Geto ya desinteresado por lo que habían hecho pero quedándole una duda en la mente, sacó su pipa con calma y la encendió. Entonces Jogo preguntó, ¿era fuerte? Ciertamente útil, respondió Geto. Si hubiera logrado reclutarlo, habría sido un aliado interesante. Sin embargo, ya no está. Ni siquiera pude capturarlo. Hizo una breve pausa, midiendo sus palabras. Era más fuerte que Dagon, pero más débil que Anami. Alrededor de 6 o 7 dedos de su cuna. Avancé lentamente en dirección a Geto. Geto se apartó apenas un paso, mirándome fijamente. Más al rato nos vemos,
Cao-il, dijo, pronunciando correctamente mi nombre esta vez. No le di importancia. Seguí avanzando y saludé a ambas maldiciones. Jogo simplemente levantó su pipa, dándome la bienvenida sin palabras. Maito, en cambio, mostró una pequeña sonrisa cargada de interés y una ligera sonrisa. Entré a la cueva. El espacio se oscureció de inmediato. El aire se volvió más pesado y el sonido exterior desapareció. En medio de la oscuridad, una puerta se iluminó lentamente. Se abrió, y avancé hacia su interior. Mientras caminaba por los pasillos, una figura apareció corriendo en dirección a mí. Sabía que era usted. Gritó Ren desde el otro extremo. Sentí su energía desde que entró. Se acercó con rapidez, visiblemente emocionado. Sea bienvenido, señor Cao-il. Se lanzó hacia mí con los brazos abiertos, intentando darme un abrazo. Lo recibí con calma. ¿Y qué tal te la has pasado, Ren? Un poco aburrido, respondió, desde que se fue a hacer lo que fuera que tuviera que hacer. Golpeó el aire con los puños mientras hablaba. ¿De verdad? ¿A dónde fue? Supongo que fue algo importante. No tengo todos los detalles, pero escuché a las maldiciones decir que fueron a reclutar a otra maldición. Supongo que le tocó luchar contra ella. ¿Era fuerte? ¿Qué habilidades tenía? Era fuerte, respondí. Me costó bastante. Sus habilidades eran interesantes. Un recuerdo cruzó mi mente. La maldición del circo. El payaso. Los hilos. Comprendí entonces que, de haberlo obtenido como aliado o como parte del inventario de Geto, habría sido extremadamente peligroso. Ya había entendido su técnica básica y la naturaleza de su expansión de dominio incompleta. Manipulaba el cuerpo exterior de cualquier ser orgánico perceptible para su técnica, convirtiéndolo en una marioneta. Por eso, en el último momento, decidí eliminarlo. Evité que Geto pudiera capturarlo y usarlo en mi contra en el futuro. Dejé ese recuerdo de lado. ¿Y qué tal has avanzado en las técnicas de defensa del arte marcial agua que fluye, roca aplastante? Pregunté. Ren bajó un poco la mirada. No he avanzado mucho, saqué algunas técnicas defensivas pequeñas, pero no he podido replicar las demás por mí mismo. Así que, no avancé tanto desde que se fue. Se rascó la cabeza. Está bien, dije. Vamos a entrenar. Te volveré a enseñar esas técnicas para que mejores. Le mostré una sonrisa. Ren me devolvió otra, llena de emoción. Salió corriendo de inmediato hacia la zona de entrenamiento. Mientras su energía se alejaba, caminé tras él. Al llegar, Ren me esperaba en la puerta, saltando y levantando las manos para que me apresurara. Me detuve frente a él. Prepárate, dije. Vamos a luchar. Te enseñaré lo que te hace falta. Ren sonrió. Entrenamos durante un largo rato. Combatí contra Ren enseñándole cada paso y cada técnica, repasando todo lo que habíamos visto. La lucha fue larga y progresiva. Ren atacaba con una precisión casi milimétrica, pero su respiración ya estaba agitada. Esquivaba. Bloqueaba. Solo observaba. Evaluaba el nivel que había alcanzado. Finalmente, lanzó una patada voladora directa a mi rostro. La bloqueé con facilidad y desvié su trayectoria. Cancelé el entrenamiento. Ren cayó al suelo, exhausto, jadeando. ¿Qué tal me desempeñé hoy, señor Cao-il? Has mejorado mucho, respondí. Has practicado casi sin descanso. Estás cerca de dominar el 50% del segundo nivel de agua que fluye, roca aplastante. Me alegra ver tu progreso. Ren me miró con curiosidad. Señor Cao-il, ¿qué tan fuerte es usted actualmente? No soy muy fuerte, respondí tras una breve pausa. Pero soy mucho más fuerte que hace un tiempo. Unos pasos comenzaron a escucharse en el pasillo, acercándose lentamente. En otro lugar, sede de la hechicería, reunión de altos mandos, el entorno era oscuro y solemne. En el centro de la sala se alzaban varias puertas de tatami de tono rojizo, cada una correspondiente a uno de los miembros de los altos mandos.
La atmósfera era pesada, cargada de tensión. Un trabajador de la hechicería, vestido con traje formal, se mantenía de pie en el centro, comunicando de manera ordenada y precisa los hechos ocurridos horas atrás. Durante el sellado de una maldición ubicada en un antiguo circo, se confirmó el asesinato de múltiples hechiceros de cuarta, tercera y segunda clase. El incidente ocurrió mientras se mantenía activa una barrera destinada a contener a dicha maldición. Hizo una breve pausa antes de continuar. Posteriormente, un hechicero de primera clase, acompañado de su equipo, fue enviado al lugar. Sin embargo, llegaron demasiado tarde. El circo había sido completamente destruido. Todas las estructuras presentaban marcas extensas de quemaduras, lo que indica el uso de una técnica relacionada con fuego o energía térmica de alta densidad. El trabajador levantó la mirada levemente. Con base en el análisis de residuos de energía maldita, se determinó que el responsable más probable es la entidad clasificada confidencialmente como la maldición del fuego azul. Algunas puertas permanecieron en silencio absoluto. Durante los acontecimientos actuales, esta maldición ha sido identificada como el núcleo central del enemigo, y se sospecha que actúa como una figura clave, posiblemente uno de los líderes, dentro de una organización conformada por maldiciones inteligentes. El trabajador continuó, con voz firme. En el lugar no se encontró rastro alguno de la maldición que estaba siendo custodiada dentro de la barrera. Existen dos posibilidades. Fue exorcizada o reclutada por la maldición del fuego azul. Desplegó un documento. Según la información recopilada en eventos anteriores, incluyendo testimonios de estudiantes afectados durante el evento de intercambio, esta entidad posee las siguientes características confirmadas. Absorbe energía maldita directamente de sus enemigos, dispara energía maldita altamente concentrada como parte de su repertorio ofensivo, y ha demostrado el uso de una técnica similar a una expansión de dominio incompleta. Y continúo leyendo en informe. No obstante, dicha técnica fue clasificada por testigos como algo distinto a una expansión de dominio, aunque de naturaleza similar. Su nivel es inferior incluso al de una expansión incompleta convencional. El trabajador respiró hondo antes de concluir. La maldición que se encontraba sellada en el circo era una entidad extremadamente peligrosa, con apariencia similar a la de un payaso. Su ritual le permitía manipular hilos, y poseía tanto una expansión de dominio como una técnica letal confirmada. Debido a su peligrosidad, había sido contenida dentro del velo que posteriormente fue destruido por el enemigo. La sala quedó en silencio. Toda esta información fue transmitida a Satoru Gojo, finalizó el trabajador. A pesar de ello, no dio contestación ni confirmó si aceptaría la misión. Horas antes, Nanami llegó al lugar acompañado por su equipo de apoyo. Desde el primer instante, el panorama fue claro. El circo estaba destruido. La barrera había sido completamente disipada. Los restos del velo apenas podían percibirse como fragmentos de energía maldita dispersos en el aire. Las estructuras estaban colapsadas y el suelo cubierto de escombros, marcas de combustión y múltiples cuerpos de hechiceros sin vida. Algunos habían sido despedazados. Otros, deformados por el impacto de una fuerza brutal. No había señales de un combate prolongado, solo el resultado final. Varias maldiciones de bajo grado aún deambulaban por la zona, atraídas por los residuos de energía maldita. Nanami no dudó. Elimínenlas, ordenó con voz firme. Su equipo se movió de inmediato. Una tras otra, las maldiciones fueron exorcizadas hasta que el lugar quedó en completo silencio. Nanami avanzó unos pasos, observando con detenimiento el terreno, las huellas del enfrentamiento y los restos de una batalla que ya había terminado hacía horas. Sacó su celular. Marcó un número. Rojo, dijo cuando la llamada fue contestada. Creo que encontré algo que podría interesarte, y que quizá te ayude en tu búsqueda.
Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. ¿Dónde estás?, respondió Gojo. Nanami observó el entorno una vez más antes de contestar. En el lugar en donde estaba sellada la maldición del circo. Se inclinó para examinar una de las marcas en el suelo. La barrera fue destruida. Los hechiceros están muertos. La maldición que custodiaban ya no está aquí. El silencio duró apenas un segundo. Entendido, respondió Gojo. Voy para allá. La llamada terminó. El aire se distorsionó. Satoru Gojo apareció en el lugar casi de inmediato, como si el espacio mismo se hubiera plegado para permitir su llegada. Flotó ligeramente sobre el suelo, sin tocarlo, mientras sus 6 ojos se activaban. Su mirada recorrió el entorno. Cada marca de combustión, cada residuo de energía maldita, cada rastro invisible dejado por el combate. Su mente procesaba la información a una velocidad imposible para cualquier otro hechicero. Así que aquí fue, murmuró. Descendió lentamente, observando el terreno destruido. La energía dispersa le confirmó una sola cosa. La maldición que estaba siendo custodiada había sido eliminada allí mismo o tal vez fue reclutada. Gojo alzó la vista, flotando unos centímetros sobre el suelo. Sus ojos azules brillaron con intensidad mientras analizaba los restos del circo. No viniste por casualidad. Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. Te estoy siguiendo el rastro, maldición del fuego azul. El viento recorrió las ruinas del circo, arrastrando consigo los restos de energía maldita. Horas después, en la base, los pasos resonaban en el pasillo que conducía a la zona de entrenamiento. Eran tranquilos. Demasiado tranquilos. La silueta se volvió visible entre las sombras. Geto se detuvo frente a la gran puerta del área de entrenamiento. No entró. Permaneció allí, observando el lugar con detenimiento, como si midiera algo en silencio. Su mirada se posó en mí. Hizo un gesto leve con la mano, indicándome que me acercara. No me moví de inmediato. Tras unos segundos, avancé lo suficiente para quedar frente a él. ¿Qué quieres?, pregunté, sin rodeos. Geto no pareció molesto. Al contrario, respondió con su calma habitual. Sígueme. Lo verás por ti mismo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, colocándose por delante. Antes de irme, miré a Ren. Ve a descansar, le ordené. Luego nos veremos. Ren levantó el pulgar con una sonrisa, confirmando en silencio. Salí de la zona de entrenamiento y avancé por los pasillos de la base. Geto caminaba sin prisa, sin voltear, como si diera por hecho que lo seguiría. Aceleré el paso hasta quedar a su lado. El silencio se extendió unos segundos. Entonces habló. ¿Recuerdas que le pediste a Uraume ciertos artefactos?, dijo. Un yunque, y otros implementos de forja. Asentí apenas. Ya los conseguí. Se detuvo frente a una puerta de madera oscura. Estaba cubierta de símbolos y grabados tallados con cuidado. No era una puerta común. Ábrela, dijo. Y míralo tú mismo. No respondí. Tomé la manija y abrí. La luz del pasillo se filtró al interior por un instante. Dentro, el espacio estaba lleno de herramientas de forja. Yunques, hornos, calderas, mesas de trabajo y utensilios de herrería. El aire era denso, cargado de olor metálico y calor contenido. Entré. Geto pasó detrás de mí y encendió la luz del interior. El taller se reveló por completo. A un costado, se acumulaban materiales. Acero, lingotes y metales preciosos, colocados en un área delimitada. Si te falta algo, dilo, comentó. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco. El silencio quedó suspendido. Me giré lentamente hacia la puerta cerrada. Sobre ella, en lo alto, había dos herramientas. Las reconocí al instante.
Las que había forjado para Ren, cuando Geto y sus aliados lo capturaron y lo usaron como rehén. Estaban colocadas en una estantería, expuestas como trofeos. Me acerqué. Tomé la espada. Pasé los dedos por el filo. Luego el escudo. Sentí la dureza del material. Y su límite. La baja calidad era evidente. Comparadas con aquella herramienta que había visto antes, el Chakó de 3 secciones, no eran nada. Aquella herramienta de grado especial había demostrado lo que una herramienta maldita realmente podía ser. Las mías, en cambio, con suerte, alcanzaban la 4ª categoría. Tal vez 3ª, siendo considerado. Ahí lo entendí. No era solo una cuestión de materiales. Era mi falta de experiencia, mi debilidad en ese momento, y la energía insuficiente que tenía entonces para forjar algo verdaderamente digno. Yo dije con emoción mientras agarraba con felicidad el acero y lo posaba cerca de una caldera, agarrando todos los materiales necesarios para empezar con la forja. Ya llevaba tiempo que no lo hacía, pensé para mí mismo, un hobby que había dejado casi de lado desde que nos fuimos de mi base. Hay que ir a aquel lugar que consideré como un hogar y prometí volver algún día en el futuro. Volteé, mirando al instante que estaba posicionada arriba de la puerta, y observé aquellas 2 herramientas que le había forjado a Ren: el escudo pequeño y la espada. Brillaban con energía maldita, no rebosante, pero hicieron que sonriera y prometiera mejorar para ser mucho mejor. Detecté que mis herramientas anteriormente creadas estaban perdiendo la energía maldita que les había imbuido. Agarré un gran mazo y múltiples herramientas para empezar con la forja. En el horno fue prendido por mis llamas de mi calor, mi fuego ardía, calentando el acero. Durante bastante tiempo estuve forjando, creando algo que estuviera a la altura de aquello que había visto en aquel evento de intercambio de la escuela de la hechicería. Esa herramienta maldita, ese charco de 3 secciones de color rojo intenso. Por fuera de la habitación se escuchaba el martilleo del acero. Minutos antes, Ren, tras recibir la orden de descansar, se dejó caer sobre el suelo de la zona de entrenamiento. Quedó tendido boca arriba, observando el techo, deslumbrado por la luz intensa de los focos que se posaban sobre él. Parpadeó varias veces y terminó cubriéndose los ojos con un antebrazo. Suspiró. Se incorporó con lentitud y, casi sin proponérselo, su mente volvió a aquella persona. A aquella habitación tenebrosa. Ese lugar frente al que solo había pasado de largo en otras ocasiones, siempre cuando el señor Cao-Il no estaba en la base. Cada vez que cruzaba frente a esa puerta, nunca se atrevía a tocarla, ni siquiera a hablar. En más de una ocasión, incluso contenía la respiración al pasar, como si temiera que algo, o alguien, pudiera percibir su presencia desde el interior. Cuando Cao-Il había partido en aquella misión para reclutar a una maldición, en algún lugar desconocido para Ren, había vuelto a pasar frente a esa puerta, igual de silencioso, igual de inquieto. Pero esta vez fue diferente. Sin pensarlo demasiado, Ren salió corriendo por los pasillos. Sus pasos resonaron con ligereza hasta que se detuvo frente a la puerta de madera. De ella emanaba una cantidad de energía maldita tan densa que le recorrió un escalofrío por la espalda. Por un instante, recordó todas las veces que había pasado por ahí sin atreverse a tocarla, incluso aguantando la respiración. Cerró los puños. Pelear contra los miedos de frente. Eso era algo que su maestro le había enseñado. Ren dio un paso al frente y tocó la puerta, intentando disipar el temblor en sus manos. Hola, dijo con voz nerviosa. Si no lo molesto, ¿podría entrar a hablar con usted? Del otro lado se escuchaban múltiples máquinas vibrando. El zumbido constante del metal, el sonido del trabajo continuo y el calor filtrándose por la madera. Hubo una breve pausa. Entonces, una voz áspera respondió desde el interior. ¿Eres tú otra vez?, dijo la voz, seca. ¿Por qué quieres entrar? Ren tragó saliva antes de responder. Estoy un poco aburrido,
dijo con sinceridad. Así que vine a visitarlo. Solo quería preguntar unas cosas. La respuesta llegó de inmediato. No es necesario que entres, contestó la voz áspera, con evidente fastidio. Puedes preguntar desde fuera. Se hizo un silencio breve, pesado. ¿Cuál es tu duda?, añadió finalmente. Ren respiró hondo. Quería saber, ¿qué era usted exactamente?, preguntó con cautela. ¿Es una maldición, o es humano, como yo? La respuesta fue inmediata, casi cortante. Soy humano, respondió la voz áspera, cargada de indignación. No me compares con residuos de la humanidad. Yo controlo mi energía. No como los no hechiceros. Ren abrió los ojos, sorprendido. Entonces, dudó un instante. ¿Qué se siente ser fuerte?, preguntó, sin poder ocultar la emoción. Y Ren continuó: puedo sentir, tiene una cantidad enorme de energía maldita. ¿De verdad un humano puede tener algo así? Es abrumador. La voz áspera guardó silencio por un momento antes de contestar. Es posible, dijo al fin. Pero lo mío es algo especial. Tener esta cantidad de energía maldita impuso un castigo enorme a mi cuerpo. Más que una bendición, es una tortura. Ren frunció el ceño. ¿Qué tipo de castigo, señor?, preguntó con cuidado. La respuesta fue fría. El castigo es saber que no puedes interactuar con quienes amas. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Es una restricción celestial, continuó la voz áspera. Impuesta desde mi nacimiento. Ren dudó, pero preguntó de todos modos. Una restricción celestial, murmuró, ¿se la habrán puesto sus padres? Algo así, respondió la voz. El silencio regresó. Nací con ella, añadió la voz áspera. No fue culpa de mis padres. Fue culpa del destino. El tono cambió ligeramente. Ahora es mi turno de preguntar. Ren se enderezó instintivamente. ¿Quién eres tú, niño?, preguntó la voz áspera. Ah, lo siento, respondió Ren Masaki. Mi nombre es Ren Masaki. Disculpe, no me presenté antes. ¿Qué haces aquí?, continuó la voz. Ren se rascó la cabeza. Pues, en realidad fue un rato, si se puede decir así. ¿Hay alguien más contigo?, interrumpió la voz áspera. ¿O solo tú estás con estos sujetos que te raptaron? También está mi maestro, respondió Ren, pero, él no está a gusto estando aquí. ¿Quién es tu maestro?, preguntó la voz áspera. Ren sonrió sin darse cuenta. Mi maestro se llama Cao Il, dijo. Es un gran sujeto. Me ha enseñado a pelear, a controlar mi energía, y ha sido el primero que me comprendió. Siempre he podido ver maldiciones, pero nadie me creyó. Pensaban que estaba loco, enfermo, incluso estaban a punto de mandarme a un psiquiátrico. Su voz bajó. Él me salvó de un evento que me hubiera matado. El recuerdo lo golpeó. El orfanato, la maldición de grado especial, los trabajadores muertos, y los niños. Los únicos sobrevivientes habían sido él, y Aiko, su mejor amiga. Desde el otro lado de la puerta, la voz áspera habló una vez más, casi estratégica, midiendo cada palabra, intentando sacar más información. ¿Tu maestro es humano? Ren iba a responder a la pregunta de la voz áspera, pero casi inmediatamente fue interrumpido por otra presencia. Una sombra silenciosa se posó detrás de él, y una voz fría y burlona resonó. No es bueno hablar a escondidas, niños, dijo Geto, dirigiendo esas palabras tanto a Ren como a la voz áspera, cargadas de autoridad y diversión oscura. Ren se tensó. La presencia de Geto era intimidante y, a la vez, parecía medir cada movimiento de ambos. Es mejor que te retires por ahora, añadió Geto con voz firme. Ren, algo espantado, obedeció de inmediato y salió corriendo hacia su habitación, sus pasos resonando apresurados por el pasillo hasta desaparecer de la vista de Geto.
Geto se quedó frente a la gran puerta de madera que separaba su posición de la habitación de Kokichi Muta. Observó la madera gruesa y maciza, y su voz se tornó juguetona mientras se dirigía a través de ella. «Hola, Kokichi, ¿o prefieres que te diga Mekamaru?», dijo Geto, con una ligera risa que resonaba por el pasillo y reverberaba en la habitación cerrada. Dentro, Kokichi Muta, Mekamaru, apretó los dientes hasta que crujieron. Su mirada fulminante se fijó en la puerta, reflejando odio e ira contenida. La luz roja de la habitación iluminaba su rostro tenso, mientras se agarraba la cabeza con frustración. «¿Qué intentabas hacer?», la voz arrogante de Geto continuó. «Intentaste obtener información de ese niño, ¿verdad, Kokichi?». Ingenioso, maldito, estúpido, Kokichi no respondió de inmediato, pero su tensión era palpable. Geto continuó, con tono calculador y dominante. «Por el momento, eres de mi utilidad», dijo Geto. «Hasta que me des la última información que pueda extraer de ti, cumpliré mi parte del trato. Pero mientras tanto, te aislaré todo lo posible». Y después, Geto hizo una pausa, girando ligeramente y dejando que la puerta amortiguara sus pasos mientras se alejaba. «Te mataré». Los pasos de Geto se fueron apagando gradualmente por el pasillo, mientras Kokichi quedaba solo dentro de su habitación. La luz roja de las máquinas resaltaba su rostro lleno de frustración y furia contenida. Mientras aún se sujetaba la cabeza, recorriendo su rostro con la mano y cubriendo uno de sus ojos, Kokichi murmuró entre dientes. «Por poco descubro la identidad de aquel que me dijiste que era, aún más interesante que yo. Y una vez que obtenga esa información, me encargaré de matarte, Geto». La atención seguía creciendo silenciosa pero palpable, mientras la gran puerta de madera mantenía separados a ambos, como un muro físico que intensificaba cada mirada y cada palabra anteriormente dichas. Horas después, en otro lugar dentro de la base, los pasillos retumbaban con el golpeteo constante del acero. Durante horas, el sonido se escuchó insaciable, martillando como un latido sin fin. En el interior, yo golpeaba el metal, intentando crear un objeto, una herramienta digna, semejante a aquella que había visto. Aquella que me había desplazado e impactado en mi cuerpo. La calidad de aquella pieza era abrumadora en comparación con lo que había forjado en mis manos. Mis creaciones se veían débiles y deslúcidas a su lado. Enojado, arrojé la herramienta que sostenía. Se clavó en la pared con un golpe seco. Los materiales casi se habían agotado. Detrás de mí, varias herramientas apiladas se amontonaban. Espadas, hachas, cuchillos, escudos. Todos intentos fallidos de crear algo digno. Tomé una espada de la pila y la coloqué sobre el yunque. Comencé a martillarla, golpe tras golpe, intentando darle forma. Había probado todas las formas de forja que conocía. Derretí acero, combiné metales para lograr mayor dureza y durabilidad, experimenté con diferentes calidades. Pero nada se acercaba a lo que quería. Horas después, el resultado seguía siendo inferior. Frustrado, arrojé otra herramienta que se clavó en la pared. Nada lograba alcanzar el nivel de aquella herramienta de 3 secciones, de un color rojizo, que desprendía una cantidad abrumadora de energía maldita, imbuida quizás durante generaciones. Agarré varias espadas, hachas, cuchillos y escudos, y los metí en un horno con un crisol. Allí, el calor de mi fuego fundió los metales, mezclando las piezas y concentrando su esencia. Cada capa de escoria que se formaba en la superficie la retiraba, y vertía el acero líquido en los moldes preparados. El metal caliente llenaba cada hueco del molde, liberando humo y pequeñas gotas que salpicaban el lugar. Durante largo tiempo trabajé cada fragmento, cada hoja, sin descuidar el filo. El cuerpo principal lo dejé enfriar lentamente, dejando que el tiempo hiciera su parte. Mi energía maldita fluyó sin pausa durante todo el proceso, pero, al final, el resultado fue mediocre. No alcanzó mis expectativas. Todavía no estaba a la altura de aquella herramienta que me obsesionaba. La espada que sujetaba en mis manos la apreté con más fuerza.
El calor subía hasta las yemas de mis dedos, que quemaban al contacto con el acero. El metal cedía, se deformaba como plastilina. La hoja que había creado se aplastaba y destruía ante mi insistencia. Volvía a intentarlo, martillando, moldeando, buscando la perfección. La frustración era evidente. Aunque era una maldición y no podía sentir dolor físico, sí percibía fatiga mental. La obsesión me mantenía de pie, sin abandonar el taller, sin cerrar los ojos, sin permitir que la frustración me venciera. Mi mente solo pensaba en fuerza, dureza, calidad. Horas más tarde, tras interminables golpes, observé la hoja. Fina, trabajada, con detalles mejorados, aunque le faltaba el mango. Era mediocre comparada con aquella herramienta que me había impresionado, pero mostraba una ligera mejora. La solté al suelo con un golpe seco y empecé a pensar en otro método para crear algo superior. Entonces escuché pasos en el pasillo. Geto abrió la puerta y el calor del taller lo impactó de inmediato. Sacudió la mano frente a su rostro, intentando apartar el aire candente. «Vaya, qué calor hace», dijo. Intentó prender la luz del taller, pero el foco estaba fundido. ¿De casualidad rompiste el foco? Se fijó en el hacha clavada en el techo, justo al lado del foco destruido. Su mirada bajó hacia mí y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Qué intentas hacer? Intento crear una herramienta, maldita, respondí con frustración. Igual a la que vi en el evento de intercambio. Geto arqueó una ceja, divertido. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es esa herramienta? Es un shako de 3 secciones, contesté rápido, rojo intenso, con decoraciones en franjas moradas y cadenas negras. Geto sonrió, cruzando los brazos. Vaya, una herramienta de grado especial, nube errante. Poderosa, sí, pero extremadamente complicada de usar. ¿En serio intentas crear algo como eso? Meneó la cabeza. Esas herramientas tardan décadas en formarse. Puede ser descabellado, pero, ¿en serio vas a intentarlo? Se inclinó hacia mí, asegurándose de que entendiera la gravedad de sus palabras. Te daré un consejo, dijo Geto, pronunciando mi nombre correctamente por segunda vez. Kauil. No persigas algo que esté demasiado alto, y, continuó, con voz cargada de arrogancia y un leve dejo de burla. Con paciencia y esfuerzo, podrás alcanzar grandes alturas, pero si te apresuras, corres el riesgo de caer y conformarte con lo que ya tienes. Sus ojos brillaban entre la penumbra del taller, el calor del acero al rojo vivo reflejándose en ellos. El propósito no es tenerlo todo ahora, añadió, señalando el desorden de espadas, hachas y moldes por el taller. Es mejorar, paso a paso. Que tu obsesión te impulse, pero no te consuma. Y, mientras se levantaba para retirarse, añadió con un tono firme y claro. Lo que puedas crear con obsesión nunca será igual a lo que puedes crear con odio o con la pasión. El amor también funciona, claro, pero no es tan importante. Aprende a medir tu fuerza, y la próxima vez, haz que cada golpe cuente. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras se alejaba, dejándome solo con el calor del acero. Mi frustración se disipó casi de inmediato tras escuchar esas palabras. Observé mis manos y lo entendí. Perseguir algo que estaba muy por encima de mis capacidades actuales no era algo que pudiera lograr ahora mismo. Ese sería un proceso de evolución propio. No el primer día te vuelves un genio, ni un experto en un área. Es con la experiencia y con el conocimiento que se obtiene con el tiempo. Apreté mis manos y me incorporé nuevamente. Esta vez, decidido. Crear una última herramienta. Aunque fuera mediocre. Que fuera un trabajo bien hecho. Que se notara la dedicación que le había puesto durante todo este tiempo, aplicando todo lo que había aprendido. Los métodos requeridos, el amor, la obsesión, la disciplina, la dedicación absoluta hacia mi trabajo. Caída tras caída, entendí que no se trataba de evitar el error, sino de saber levantarse cada vez con un poco más de firmeza. Martillé el metal.
El sonido seco del acero llenó el espacio, rompiendo el silencio como un latido constante. Con cada impacto, el material cedía, deformándose lentamente, tomando la forma que yo le exigía. El calor se acumulaba, el vapor se alzaba cuando sumergí el filo en el agua, y el siseo breve marcó el momento exacto en el que no había marcha atrás. El resto del cuerpo lo dejé enfriarse por sí solo, respetando su tiempo, observándolo como si pudiera fallar si lo apresuraba. Luego vino el lijado. El movimiento era repetitivo, casi hipnótico. Cada pasada arrancaba imperfecciones, capas mínimas de error acumulado. Después, el afilado. Cuidadoso, meticuloso, consciente de que un solo descuido podía arruinarlo todo. Finalmente, el pulido. El acero comenzó a reflejar la luz de forma tenue, revelando cicatrices que no desaparecieron del todo, pero que ya no avergonzaban. El resultado fue aceptable. No era aquello que quería. No se acercaba a lo que imaginaba en mi mente, pero era mi mejor trabajo hasta ahora. Y eso, por el momento, era suficiente. Sujeté con firmeza la herramienta finalmente terminada. No era solo metal, deslumbraba belleza. Por primera vez, pude percibir con claridad su nivel, su peso y la fuerza silenciosa que contenía. Su calidad era aceptable, pero auténtica, nacida del esfuerzo y no de la perfección. El filo brillaba, proyectando pequeños destellos de luz dentro del taller, fragmentos luminosos que se deslizaban por el acero como si respondieran a mi presencia. Era una lanza larga, brillante y plateada. Una herramienta que me había tomado más tiempo del que imaginé. Tiempo invertido en errores, correcciones y paciencia. Pero había valido la pena. Cada imperfección contaba una historia, y cada marca era prueba de que no me había rendido. Me di la vuelta. Me acerqué al estante y la coloqué con cuidado, permitiendo que descansara. La herramienta recientemente fabricada quedó allí, inmóvil, serena, como si aguardara el momento en el que sería llamada a cumplir su propósito. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había dado un paso real hacia adelante. Gracias por quedarse hasta el final. Agradezco mucho su paciencia y su apoyo a este pequeño hobby que disfruto realizar. Más adelante haré un apartado especial, un video recapitulando todas las habilidades, características y debilidades del protagonista del fanfic. Además, me gustaría que dejaran sus preguntas para poder responderlas en ese video. Sin importar la hora a la que me estén viendo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que tengan un excelente día.